Bendiciones, bienvenidos a otro episodio de Jesús en ella podcast. En este episodio tengo el placer de presentarles a ustedes a una gran mujer que conocí bien poquito. No la conozco, pero sí la conozco. He podido tener el placer de compartir con ella en ciertos pequeños momentos, ¿verdad? En mi congregación. En una noche tuvimos una noche de gala y ella estuvo presente, pero hoy tengo el placer de conocer quién verdaderamente ella es, lo que Dios hizo con ella y lo que ahora ella está haciendo, ¿verdad? No tan solamente para el reino, pero en su vida personal también, así que le damos las bienvenidas a Yorgelis. Yorgelis, mi amor, gracias, ¿verdad? Por aceptar la invitación. Gracias por decir que sí, por estar aquí y a mí, ¿verdad? Me gustaría saber quién es Yorgelis, qué Dios hizo con ella, qué te hizo llegar a los pies de Cristo, cómo fue ese cambio para ti, y un antes, before and after, before Jesus and after Jesus. Me encanta. Bueno, bendiciones. Gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer y un honor desde cualquier plataforma que Dios nos permite llegar. Y qué bueno hacerlo en familia. Yeah. Porque como ella dice, no hemos tenido el placer de compartir mucho, pero sí su congregación es familia para nosotros. Y hemos tenido la oportunidad de compartir ahí momentos y yo sé que el Espíritu siempre da testimonio de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿quién es Yorgelis? Pues mira, antes de Cristo era una joven llena de mucho resentimiento, muchas preguntas sin respuestas. Era una joven que creía saber quién era, pero en realidad no sabía quién era. Era una joven que creció con una familia disfuncional y tenía un deseo y un anhelo muy grande de no repetir la historia de su familia. That's deep. Y cuando conocí a Jesús, lo conozco en Puerto Rico. Lo conozco allá cuando tenía como unos 11 o 12 años. Estaba en esa etapa de crecimiento. Y cuando lo conocí a través de una tía que me invita a la iglesia. Me enamoré rápido de la adoración. Qué lindo. Siempre ha sido parte de mi esencia y comienzo en lo que es la danza. Me encantaba todo esto de las banderas y ahí comienzo a conocer y a tener una relación con Jesús y comienzo a crecer en el ámbito espiritual, comencé a conocer más de su palabra, comencé a tener esa curiosidad porque no entendía absolutamente nada, pero yo tenía una curiosidad porque yo decía, wow, esto me hace sentir que todas esas preguntas sin respuesta que yo tengo tienen un final feliz, tienen una respuesta y que aún siendo una niña adolescente, aún siendo una adolescente tenía esa curiosidad y sentía esa necesidad. Lo que pasa es que no lo hablaba ni lo expresaba con nadie. Claro. Y ahí empiezo a estar en el ministerio de danza y empiezo a ser abanderada y eso era una pasión que yo sentía en ese momento. Yo no entendía que era el Espíritu Santo en ese momento, porque no tenía ningún tipo de conocimiento, pero comencé a sentir una pasión y un anhelo por hacer eso, por aprender, por llegar a tiempo, por ponerme mi ropa de danza, y siguió creciendo ese anhelo en mí de adorar, aunque no entendía lo que era adorar en ese momento, pero había esa pasión ahí siendo esa niña jovencita en ese proceso, y de ahí conozco a Jesús, me bautizo, comienzo a aprender y bueno, llega la rebeldía a mi vida, porque llegó el momento donde mis padres decidieron mudarse de Puerto Rico acá a la Florida, lo cual yo sé que mucha gente pasa por esto y quizás se puede identificar muchísimo. Ellos deciden venirse a la Florida por diferentes razones y yo iba para la high school, ya yo tenía mi plan. ¿verdad? En esa edad uno en realidad no conoce lo que es mejor para uno, pero en mi entender en ese momento no, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre fui bien determinada. Y llegó la rebeldía en ese momento porque me enojé que mi mamá había decidido irse con mi papá para acá y en ese momento
como te mencioné, tenía mucho dolor, mucho rencor a mi papá. Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, que nos vamos a ir a dejarlo todo. Mis papás ya se habían divorciado una vez. Esta era la Ok. segunda vez que estaban juntos. Oh, Entonces, wow. para mí era como, tú vas a volver a irte para allá. Y esto causó en mí, pues, más dolor y más Rabia. resentimiento Yeah. del que ya tenía. En fin, Dios me habla por diferentes medios, aún siendo joven y niña, y me dice, hazle caso a tus padres, usó diferentes personas. Y bueno, yo terminé en contra de mi voluntad, obedeciendo y viniendo a la Florida, porque tenía a mi abuelita y yo quería quedarme allá. Es lindo. Pero Dios tenía un propósito tan grande que yo ahora lo puedo entender. Claro. Y para todos esos que quizás nos ven jóvenes, o niños, hasta niños, porque la That's realidad right. es que cuando uno está en esa transición y tú no lo puedes entender en ese momento, pero te tengo que decir que luego vas a entender que Dios tenía un plan en esas movidas y transiciones que a veces los padres hacen y nosotros no entendemos, Eso es pero así. tienen un propósito. Ujú. Cuando llego a la Florida, y ahí comienza mucho parte de mi crecimiento y madurez espiritual, ahí fue donde verdaderamente conocí a Jesús, Wow. verdaderamente, porque nosotros podemos decir que lo conocemos, Claro. pero la Biblia dice que de oídas la había oído, mas ahora Ahora mis tus ojos ojos te lo ven. ven. El profeta Ujú. cuando expresa eso, es porque verdaderamente el proceso del que salió lo hizo conocer quién verdaderamente era That's Dios. right. Porque podemos escuchar de Él, pero tenemos que experimentar su espíritu, sus procesos que nos hacen madurar y crecer para verdaderamente conocer la esencia del Padre en nuestra vida. Y así fue acá a través de varios procesos que pasamos acá. Tuvimos nuevamente, mis padres se divorcian después de que estuvimos acá. Pasé también lo que fue el tema muy tocado hoy en día, el church hurt o la iglesia me hiere. Ujú. También pasé por eso directamente en ese momento de la que era mi pastora o madre espiritual. Mi familia se rompe a través de esa persona Wow. y comienzo ahí a crear, a pensar que todo lo que ella había logrado, ya me habían ungido como profeta, ya era ministro, predicaba, adoraba, y pensé que todo lo que había logrado en ese momento se había esfumado, se había perdido a Wow. través de ese proceso, porque cuando esto ocurre, esto queda público, por alguna razón u otra, ¿verdad? Esto queda público y pues yo solté todo mi ministerio, solté todo lo que tenía y dije, ¿sabes qué? Esto ya no va a ser lo mismo, ya se dañó. Esta persona me traicionó después que la amé, ¿verdad? Que creí. Y ahí comenzó esa etapa de church hurt, Yeah. pero después descubrí que la iglesia no me hirió. Fue una persona que estaba en la iglesia, ¿verdad? Y que como humano también cayó. Y la Biblia dice que, y venía escuchando esto en mi espíritu mientras venía guiando hacia acá, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en ese momento llegó el perdón, tocó mi puerta y el Espíritu me tuvo que hablar sobre esto. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, si tú no perdonas, tu vida espiritual va a morir. Solo lo que tú pensabas que tú tenías era solo ministerial. Esa no es tu vida espiritual conmigo. Wow. Ese no soy yo. Tu ministerio no es mi esencia. Tu Yes. ministerio es como yo te uso, es la plataforma que te doy, es las herramientas que te doy para llegar a la gente. Pero no es tu relación conmigo. Y ahí llegó, bueno, verdaderamente ese encuentro de realidad de que el ministerio no lo es todo, que mi relación con él iba más allá. Y ahí me quedo, como quien dice, sin nada, porque pierdo mi iglesia, mi ministerio, mucha de mi familia, muchas cosas en mi entorno se perdieron y me quedé con él, Wow. con Jesús. That's Me quedé con el Espíritu Santo. Y ahí comenzó verdaderamente la relación de yo conocer a profundidad quién era él en mi vida. wow. That's deep. Y tú sabes, dijiste algo que a mí me impresionó y que no todo el mundo lo entiende, es que hoy en día hay mucha gente, y yo creo que en todos los episodios siempre lo toco porque es que todo el mundo lo habla, y es que
¿sabes? Sabemos que en las iglesias vemos de todo y el tema está tan controversial y tan hoy en día, pero la gente se le olvidan que es una persona, que también es humano, que es de carne y hueso como tú, como yo estoy propuesta a fallar, todos, O sea, ¿verdad? Nuestro deber es no, ¿verdad? Nuestro deber es tratar de siempre representar a Cristo, claro. pero we fail, and, you know, la iglesia es un hospital. O sea, yo puedo ir a un hospital y yo puedo recibir un diagnóstico incorrecto de un médico, or even a surgeon do a malpractice on me. But I'm trusting him. I'm giving him my body. I'm giving him my, I'm letting him sleep me. Because this guy, I'm nowhere. My body's there, but I'm not there. And, you're trusting that person. And at the end of the day, ¿qué tú haces? Te vas para otro hospital, te vas a buscar otro. Y la gente, ese tema, I think nobody will ever get to the end of it. Hasta que tú pases por eso y entiendas. Mira, yo creo que eso es un punto. Tienes que pasar por ello, tienes que madurar en ese proceso. El problema es que cuando nos quedamos en ese dolor, pero nunca salimos de él, nunca se lo entregamos al Padre. Entonces tú te quedas ahí, pues todo es church. Todas las iglesias son malas, todo el mundo es malo. Esta iglesia me hirió. No, porque esa iglesia me hirió, pues yo no voy a volver a ninguna. Pues te quedaste en el dolor, nunca maduraste, nunca creciste. Y yo sé que esto, como dicen los mexicanos, me pueden funar por esto. Pero esa es la realidad. Muchas veces decimos la iglesia me hirió, pero el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos quedamos en eso. Tenemos que madurar, avanzar y entender que hay un propósito por el cual el sistema de la iglesia fue establecido. Y nosotros tenemos que entender que se nos llamó a congregarnos. Sí, como tú mencionaste, no estamos llamados a eso. Y no aplaudimos, jamás aplaudimos ciertos comportamientos humanos de personas que también quizás no maduraron, se quedaron en traumas, tanto tema que podemos entrar ahí. Pero creo que el punto que siempre quiero llevar con esto, y hablaba con esto de mi esposo hace unos días, él colocó un escrito sobre esto y fue muy controversial. Fue muy controversial, pero la realidad es que no podemos echarle la culpa todo el tiempo. Me voy porque mira, son un ser humano igual que tú. Y si Jesús te pone en una balanza con esa persona, quizás lo de ellos fue público, pero lo tuyo no. Entonces, nadie ha pecado más que nadie. Todos hemos pecado. Ese es el punto aquí. Todos hemos pecado, todos cometemos errores, pero estamos aquí para avanzar un propósito y buscar mejorar. Eso es así. Buscar tener una vida en propósito, saludable con Él, y a través de su Espíritu Santo, pues, morir al yo, morir a esta carne y poder superarnos. Pero lamentablemente, si nos quedamos en la parte del dolor, como iglesia jamás vamos a avanzar. La iglesia es un sistema que fue establecido bíblicamente. Cualquiera que sea la razón, no es nuestro tema. Nosotros nos toca obedecer. Y creo que es parte de madurar. Y a mí me tocó profundamente, como te digo. Mi familia fue destruida por una persona que supone que representaba directamente. Pero eso no me hizo a mí detenerme y me hizo también llegar a que si yo soy hija de Dios, yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar, avanzar y tengo que madurar. Tengo que pasar la página de eso, no poniendo en poco el comportamiento y lo que pasó. No, claro. Pero sí tomando mi responsabilidad como hija de Dios, que es perdonar, obedecer y avanzar al propósito. That's right. Qué lindo, that's so true. Yo comparto 100% tus palabras porque yo pienso de la misma manera. A veces la gente me dice, mira, yo llegué a un momento, yo siempre he estado con los pastores, my current pastors, bueno, ahora son mis apóstoles, pero desde niña, desde mis 13 años. Wow. Es más, cuando yo conocí a mi apóstol, ella era una líder todavía en una iglesia y yo era una nena. Y mi pastora Geraldine, yo la conozco if I was 13, she was 6. So I go way back into their family. Pero cuando ellos cogen este pastorado, yo también llegué a ver cosas que yo dejé que me hirieran.
Ujú. right? Y yo pues I decided to go away, pero yo siempre entendí que my DNA was always there, wisdom, right? So, y hoy en día uno ve cosas en la iglesia, ¿sabes? Pero yo En entendí, todo lugar, en tu lugar de trabajo, en la familia, en todo lugar. y yo dije, ¿de qué me vale que yo me lastime yo misma? Right? Because quizás yo no estoy de acuerdo con lo que acabo de ver o lo que escuché o etcétera. And it's like, Dios te lo presento, aquí te lo entrego, Entregárselo. dale la revelación correcta, y brega tú, pero que mi corazón no se dañe. Permíteme que yo todavía pueda abrazar, besar, y de eso yo me baso, ¿sabes? Yo me baso 100% en que I don't care what you did, I'm gonna hug you, like if Jesus hugs you every day, if Jesús te puede perdonar, ¿sabes? Tú fallaste hoy y Él volvió a perdonarte, entonces, ¿por qué tenemos que nosotros como representantes de Cristo, ¿sabes? Hold that grudge, like, no, ya yo no te quiero en mi iglesia, no, ya yo no quiero, no, like, that's not me. Yo tengo llamado pastoral y yo te digo, Señor, trabaja y moldea conmigo, porque I don't want to be that other person, like, you know, yo siempre quiero ser, like, la diferencia. Y eso es lo que falta hoy en día, mucha gente de la con él. Pero me encantó. So, toda tu vida, desde que conociste te convertiste, nunca te apartaste. No, nunca me he apartado, gracias al Padre, y es que cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, no hay nada más. No hay nada más allá afuera que te pueda llenar. No hay otra respuesta. O sea, yo vivo, respiro, camino y todo tiene que ver con Él, todo es Él. Y es porque verdaderamente hay un encuentro real That's con right. Él. Pero era con lo que te hablaba ahorita, de que lo hemos escuchado, experimentamos, tocamos la presencia, hablamos 50 lenguas, todo esto, ¿verdad? Estos son experiencias. Yes. Pero una cosa es tener una presencia y otra es que la habita en tu vida. That's right. Y nunca me aparté, a pesar de todas estas cosas, a pesar de vivir el church hurt que hablamos ahora, a pesar de vivir todo esto, nunca me he apartado. Sí, hubieron momentos en los que nunca dejé de ir a buscarlo, nunca dejé de ir a su presencia, nunca dejé de orar. Pero sí hubo tiempo donde estuve fuera de la iglesia, por obvias razones tuve que darme Claro. mi tiempo para encontrar un lugar saludable donde pudiera sanar. Y sí hubieron un lapso de un año máximo Okay. en el que me sentía alejada. Sí tuve que renovar esos votos con él Claro. nuevamente y decir, ¿sabes qué? Desvié mi mirada. Quizás quise tratar otra vez algunas cosas para llenar esos vacíos, vuelvo otra vez, esas respuestas a mis preguntas, Yes. pero nunca dejé de ir, o sea, siempre buscaba ir a la iglesia, sobre todo mi relación con él, que es lo más importante. Sé que hay mucha gente que puede quizás ver y encontrarse con este video y no está en alguna iglesia y dice, estoy apartado. En realidad no, simplemente no tienes una casa de comunidad donde compartir tu fe, pero sí, si lo buscas a él, si tienes esa relación, él está ahí contigo. Y simplemente pues tuve que renovar mis votos en ese año, pues sí, trataba de llenar con personas, con lugares. Y también fue una niña y una joven que vive una juventud bastante estricta. Mis padres eran bien estrictos, entonces no tenía libertad de conocer muchas cosas. Y eso me llevaba a eso, a tener esa curiosidad. Pero te digo, no, I didn't last. yo traté y cuando vi todo esto dije, es que ¿qué hago aquí? Inclusive en una ocasión me encontraba en un lugar, esto para que vean que el Espíritu Santo te va a perseguir donde quiera que vaya cuando tú tienes un propósito y cuando eres llamado y escogido. Y yo estaba en un lugar y la persona con la que estaba me mira y me dice, ¿qué tú haces aquí si tú no perteneces aquí? Esa persona no le servía al Señor, no entendía nada, pero esa persona en ese momento fue osada y me dice, es que yo no sé qué tú haces aquí. Y yo en ese momento me confronté con eso y yo dije, wow, esta persona lo ve. What am I doing? Que no, yo dije, what am I doing? Y siempre, ¿verdad? Buscaba siempre personas hermosas que Dios ponía en mi camino, que siempre estuvieron ahí orando por mí y bueno,
y terminé nuevamente encontrando un lugar saludable donde me pude congregar también y bueno, también junto a mi esposo pues sanamos, buscamos esa relación con él en oración y siguiendo, ¿verdad? Su palabra y tratando de buscar nosotros la ayuda también necesaria profesional. Claro. Llegué a tomar terapias también para eso. Yo lo recomiendo 100%. El que necesita una ayuda, búsquela. No es pecado buscar terapia, mi gente. Eso es así. Just letting you know. Yes. Yo lo busqué y haciendo lo pertinente pudimos sanar y avanzar. Qué bonito. Ahora veo que, ¿verdad? Following you en tu journey de Facebook, estás emprendiendo. Sí. ¿De qué es tu emprendimiento? Pero antes me gustaría saber si en algún momento te sentiste, y te lo voy a preguntar porque Dios tuvo que trabajar mucho en esa área conmigo. Yo tuve que dejar que Dios moldeara ese pensamiento mucho en mí. Porque yo sí, ¿verdad? Llegué a apartarme y tuve mucho tiempo en la rebeldía, pero cuando comenzaste a emprender, en algún momento no te sentiste lo suficiente o digna para emprender, porque hay mucha gente que hoy en día aún le sirven al Señor, pero piensan de porque han fallado en algún momento, y yo personalmente lo digo porque when I started, I didn't want to. Because I felt that I wasn't worthy enough to do it. So God had to, yo tuve que trabajar mucho conmigo en esa área, y volver a reencontrar mi identidad. So, ¿en algún momento has podido te has sentido así? Pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con esa palabra que dijiste ahora, la identidad. Yo creo que cuando tú reafirmas tu identidad y conoces a lo que has sido llamado, puedes caminar en esto. Y 100% hasta ayer. Yeah. Yo creo que ese pensamiento siempre va a visitar nuestra puerta como emprendedores, como empresarios, cualquier persona que el Padre le da un don, un regalo para ponerlo a producir finanzas a través, ¿verdad? Lo que es un emprendimiento o empresa, siempre va a venir ese pensamiento, porque lo que nosotros tenemos en nuestra mano es más grande de lo que nosotros pensamos. Y automáticamente el peso del propósito y el peso de esa gloria que cargamos siempre nos va a hacer sentir esto. Y yo llegué a pensarlo muchísimas veces y todavía ese pensamiento puede llegar, pero la razón por la que ya no tiene cabida y por la que podemos continuar es por eso, porque conocemos que hay un propósito y una identidad que va más allá de mí mismo, va más allá de lo que yo soy, de quién yo soy, va más allá de lo que Dios quiere hacer con lo que Él me ha entregado. Y sí, llevo ya emprendiendo desde mis 17 años. Ok, so, ¿de qué es tu emprendimiento? Pues llevo emprendiendo desde los 17. Cuando cumplí mis 18, ya a los 17 yo tenía mi budget preparado. Ya yo estaba, pero hace unos meses antes, a los 18, cuando cumplí los 18, empiezo a emprender en lo que son las redes de mercadeo, el networking. Comencé en una empresa de joyería, que mucha gente me conoció por esa empresa y todavía a veces me preguntan por ella. Fue una escuela, fue muy buena, era una empresa de joyería, me gustaba muchísimo, aprendí muchísimo y fue tremenda oportunidad para esa base que yo necesitaba. Y luego de eso transicioné entonces a lo que es a una empresa ahora, que es una empresa de salud. So, lo que yo hago ahora es promover la salud, el bienestar, tanto como nosotros personalmente, pero también con la plataforma espiritual que Dios nos ha dado. Si nos cuidamos en nuestra salud, en nuestro cuerpo, podemos operar en el propósito por mayor tiempo, con mayor energía y con mejor entusiasmo. Qué lindo, I gotta try it. Yo estoy en el plan de, tú sabes, yo te veo como yo, tú sabes, somos flaquitas, yo creo que nunca, yo tengo 2 hijos y nunca he pesado más de 120 libras en my life. Pues, pero estoy en el plan de tratar de aumentar. Lo de esto de salud también involucra. Pues lo que nosotros promovemos es una tecnología de salud. Son unos parches de fototerapia natural. Te los colocas y ellos lo que hacen es regenerar tus células madres. Además de otros parches que tenemos, también para que te va a ayudar con la energía, inflamación, entre otras cosas. Esta empresa es tecnología, o sea, es tecnología avanzada, patentada, y es muy bueno. Al tú sanar la raíz del problema en tu cuerpo,
pues vas a poder obtener otros resultados, ya sea que estás buscando peso, que estás buscando energía, estrés, muchas personas que padecen de ansiedad, eh, niños con autismo, tantas cosas que podría mencionar para las que nosotros estamos ayudando, pero los testimonios son miles y estamos bien contentos de poder ayudar con esta tecnología y nada, y bendecir a través de ella. Wow. Pero ustedes son un matrimonio lleno de negocio porque también a pesar de Sí. eso hacen fotografía. También soy parte de la empresa de mi esposo, que él hace fotografía, videografía, media, música, producción, todo lo que Yeah. esto, y pues también ahí estoy con él junto con esto. Y bueno, lo demás es todo trabajo para el Padre en la adoración y Me encanta, by the way, she sings amazing. I don't gotta say. Yo fui a un evento de un release de tu esposo y te escuché cantar y yo le dije, I was sitting next to mi pastor, I'm like, bro, where she get that voice? Because like literally you sing amazing. Literalmente yo le dije a ella, I was like, bro, I feel like she really brought heaven down to earth, like, because it was powerful. Si tú llegaras a abrazar a tu yo de 5 años atrás, ¿qué le dirías? wow, mira, es bien interesante que menciones 5 años atrás porque hace 5 años atrás me casé. Oh. Hace 5 años atrás me casé y bueno, esos 5 años fue un poquito antes de la boda y para ese tiempo tenía mi emprendimiento ya, tenía ganas de, como te dije al principio, no repetir patrones y poder ofrecerle a mis hijos en un futuro, a mi generación, un legado diferente. Right. Y en ese momento tuve un accidente de carro que me llevó a visitar lugares de la ansiedad y la depresión muy fuerte. Oh. Y en mi emprendimiento también se vio afectado eso, porque course. comencé a dudar de todo. En ese momento que tú estás en esto, comienzas a dudar de todo. Y yo creo que le diría, además de que, wow, 5 años atrás, me dijiste 5 años y la realidad es que ese año fue muy crucial, muy crucial. También en ese año nosotros estábamos también sin iglesia, como en esa transición de encontrar ese lugar saludable para nosotros como matrimonio. Y fue un año de muchas preguntas, fue un año de muchas pruebas, además del accidente, además de las transiciones en el negocio. Fue bastante fuerte, así que yo le diría que hay respuestas para esas preguntas y que sí se puede vivir en el propósito, libre, sano y que sí, que hay un amor muy grande que la está esperando para abrazarla. Oh, I received that word. I do. Yo siempre ha sido así, I'm like, yo siempre he sido desesperada, porque yo soy eléctrica, tú sabes, yo también, me ven aquí bien promo, pero también. Yo siempre soy bien eléctrica y entonces siempre me hago las preguntas, entonces yo quiero saber like right now. Entonces este season yo lo estaba compartiendo en un podcast que me invitaron y me hicieron una pregunta similar and I'm like, tú sabes, me dijeron como que ¿qué tú piensas en esta temporada que estás viviendo, en qué área Dios te está probando? And I'm like, mi obediencia. Because antes, como tú dijiste, I knew who he was. ¿Sabes? Yo me crié, ¿sabes? Yo nací en el evangelio y yo siempre supe quién era, pero realmente nunca le di el acceso a entrar. So, depender 100% de él se me hizo bien difícil. Entonces, ahora caminar en obediencia is so crucial. Like, I never knew how important. Like, mis ojos ahora mismo están viendo cosas que yo digo, bro, if I would have known this a long time ago, yo, ¿sabes? Pero pues uno, tú sabes, no tiene la madurez como explicabas. Y si en esta, y te voy a hacer la misma, en esta temporada que estás actualmente viviendo, que tú sientes que you're saying like, God is trying me with this right now? Pues mira, yo creo que en este momento creo que ha sido
el reloj donde Dios dijo, ya con esto. Y eso, esto es la preocupación al mañana, la preocupación al futuro. Yo creo que siempre he sido una persona que me gusta ser bien estructurada, soy bien disciplinada con las cosas que me gustan, que Dios me entrega, pero creo que en este momento de mi vida Dios ha dicho, voy a detener unas cosas porque quiero que finalmente le pongas punto final a eso. Y yo creo que es esa preocupación al mañana, al mañana podré estar ahí, podré alcanzar eso. Wow. Yo creo que además de metas profesionales, personales, siempre en el área espiritual, uno dice, verdaderamente voy a poder llegar ahí. Porque como tú dices, llega ese pensamiento donde uno dice, ¿seré yo suficiente para eso? Ujú. De tantas personas, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Y yo siempre lo digo, el peso del llamado es muy fuerte, pero cuando sabes quién es, cuando tú sabes quién tú eres y sabes quién Él es en tu vida, que es tu Padre. Ujú. Mira, yo pongo siempre este ejemplo y lo hablo mucho con el ministerio de adoración de mi iglesia, y es que yo les digo, cuando tú sabes quién Él es, cuando tú vas a casa de un extraño, tú no vas a ir a abrir la nevera y coges cualquier cosa, Ujú. claro está, pero vas a la casa de tu abuelita o de tu mamá, tú sabes quién ellos son, tú sabes el amor que te tienen, tú sabes que no va, no va a haber nada. Te Tú tiras vas, hasta en el sofá con los tú vas y zapatos. abres la puerta y tomas lo que necesitas. Ujú. Y dijiste ahorita una palabra, acceso, muy importante. Y cuando tú conoces quién Él es en tu vida, que es tu Padre, que tú eres hijo, que no eres esclavo, que no eres un mendigo, tú vas, abres la puerta y tomas lo que necesitas. Y creo que Wow. esa palabra hoy, más que nunca, está siendo probada en mi vida. El no tener ese miedo, porque ya yo sé quién Él es en mi vida. Qué lindo. Y sé quién soy en Él, que soy su hija. Me compró a precio de sangre, el precio más alto que alguien pueda pagar por ti. Él lo dio y nadie ha dado la talla todavía. That's Así right. que si yo soy su hija, yo puedo ir con confianza. Y lo hablo siempre con los adoradores, y si bendice algún adorador que nos ve, porque a veces adoramos a Dios con tantos temores o con tantas inseguridades que no podemos impartir al pueblo y conectarlo con el cielo. Y esto pasa porque tenemos esa desconfianza, esa inseguridad en nosotros mismos de quiénes somos en Él. No todos los casos, pero muchos de los casos es eso. Y en la adoración he podido entender, y ha sido una herramienta que Dios ha usado en este momento de mi vida para enseñarme, yo soy su hija, yo abro la puerta, tomo lo que necesito porque ya Él me lo ha entregado, ya me dio el poder, la autoridad. Solamente Wow. tengo que tomarlo, accionar y tener la fe de que aunque no lo estoy viendo, tener la fe de que aunque no todo se ve exactamente como yo quiero, Él lo va a hacer. That's Él right. ya lo tiene escrito. Si yo soy su Ujú. hija, ya Él me creó, ya Él sabe mi destino. Me toca a mí esperar, confiar, tener fe y caminar. Y esperar en su tiempo. Qué Eso es bonito. así. That's so true. Porque en este último tiempo también yo he dicho, like, yo no sé lo que tú estás haciendo, Dios mío. Y me ha hecho hacer cosas que yo digo, mira, lo último recién es que yo llevo iba a cumplir 5 años en mi trabajo donde actualmente estaba. And he was like, I'm removing you. And I'm like, no. Porque yo no acciono mucho con los cambios. Ay, Dios Entonces mío. yo, no quiero. Mira, esto No se está quiero poniendo ir. bien interesante. Carlita, ponte 2 semanas y yo, no quiero. No, yo peleé hasta que un día, ¿verdad? Dios me dio, tuvimos una vigilia y realmente la palabra no fue directamente hacia mí, sino fue a mi hija. Ujú. Pero yo entendí que lo que Dios estaba demandando de mí, it was like I needed to do it. And then I'm like, no, what am I gonna do? I don't like changes, I don't like new things. Y yo estaba muy cómoda. Entonces he's like, I got it, you have to feel uncomfortable. Ujú. Y empezó a ponerme incómoda porque yo no quería acceder a eso. Like, yo en esa área estaba bien desobediente. Porque ya él venía como 2 meses diciéndome, ponlo, do it. Y yo,
Pues mira, me parece muy interesante que hables de eso. Y el padre siempre es intencional. That's right. Tú hablas de eso y yo creo que en este momento esa área también está siendo muy movida en mí, el área profesional, en el que Dios me ha llamado a ser emprendedora, empresaria, ayudar a otros también en esa área, es parte de lo que yo hago también. Eh, y en este tiempo también me tocó finalmente dejar, era asistente personal y You see? ya dejé de, ¿verdad? Se terminó mi tiempo en ese rol y es ahora en ese miedo mañana de que este cambio, ahora tengo que full entrar en lo que el Padre quiere para mí, cuál es esa nueva dirección donde me va a llevar, cuál es ese nuevo lugar. Y a pesar de que la empresa de mi esposo, para la gloria del Padre, pues él puede ser un suplidor, Sí, pero siempre uno dice, wow, ahora me quedo con esto nada más, ¿para dónde? Y qué bueno que traes eso, porque me ministra también en el que cuando Él te habla hay que obedecer y hay que moverse hacia la dirección que Él... no, y la diferencia tuya y la mía es que yo soy madre soltera. Entonces, I'm like... Y yo a veces pienso que está difícil para mí. Pero Y mira. entendí algo, entendí que cuando Dios tiene... Lo más bello fue que literalmente a yo acceder y decir que sí, Dios me abrió una puerta literalmente Wow. que yo jamás pensé en mi vida que se me iba a abrir. Y incluso lo compartí los otros días en mi Facebook, donde yo recibí una palabra el año pasado. Pero el año pasado yo estaba bien desordenada, ¿sabes? Estaba congregada, ¿sabes? Mi corazón sabía que... Pero yo dije, vea lo que vea, sienta lo que sientas, pase lo que pase, yo no me voy a apartar, yo voy a asumir. Sobre el año pasado me tocó tomar 2 o 3 disciplinitas ahí, tú sabes. Pero Estamos fueron en necesarias, en ese proceso, claro. porque me formaron a ser quien yo soy hoy en día. Definitivamente. Pero cuando yo dije, like, no, yo no quiero hacer eso, no, ¿por qué tú me llamas a hacer eso? Y todo el tiempo es, llamada para las mujeres, restaurar a las mujeres, y esto a las mujeres, y te voy a entregar un local para las mujeres. Wow. Y yo, no, I don't want it. I don't want it because yo estoy en crecimiento yo misma. Y entonces yo empiezo el podcast y yo decía, ok, ¿a quién yo voy a entrevistar? I don't know. O sea, entonces Dios me da el nombre and I'm like, okay, es que yo no puedo entrevistar caballero. Entonces all my friends, even church friends, son hombres, ¿sabes? Like, all my life. So I'm like, pues arranqué con mi pastor, ¿sabes? Para sentirme un poquito más cómoda. Pero de momento empiezo a ver, tú sabes, gente en las redes sociales y yo digo, oh, this person has a good story. Pero has millions of followers. Y yo digo, por ejemplo, la muchacha que te enseñé ahorita, I'm like, Claro. she has millions of followers. Y yo, ¿cuál es la posibilidad de she's going to open my message? Pero Dios me dijo, envíale el mensaje. Girl, the next day. Y yo, no way. Y ahí yo entendí que Dios, y recientemente pues me entregaron la llave de un local en donde todavía no he hecho nada, pero está en el proceso. Tremendo. Y así estoy en ese proceso. Pero la obediencia ha sido para mí en este tiempo very, very evidente. He podido ver la mano de Dios. Y eso, ¿tú sabes qué pasa? Cuando tú te alineas verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios y no el nuestro, porque antes era lo que yo quería, this is what I want to do, y antes era yo soy feliz abriendo mi Facebook o mi TikTok, haciendo un live, y yo era feliz así, and I'm like, no, I don't like to be in front of people, yo me pongo bien panicky, pero nada, he aprendido ese proceso, he aprendido a salir de ese show, como uno dice. Y en la obediencia hay ese crecimiento. Y por eso es que vemos que ocurren testimonios como el tuyo, porque hay ese crecimiento. Yes. Cuando uno obedece, hay crecimiento, hay puertas que se abren. Tú no tienes que abrir, tú no tienes que tocar la puerta, ya él se te abre. ¿Por qué? Porque tienes esa palabra que dijiste ahorita, ese acceso. ¿Por qué? Porque reconociste que él es tu padre, que te resta obedecer y él va a hacer el resto. That's right. Verdaderamente. Y la obediencia es demasiado importante y creo que ha sido un pilar muy fuerte en mi vida familiar, personal, espiritual, en la obediencia.
En la obediencia a veces hay incertidumbre, pero al final va a llegar las respuestas a esas preguntas y vas a poder caminar en ese propósito. That's right. Y como emprendedora, ¿verdad? Como dueña de negocios, aún junto con tu esposo, ¿qué tú le podrías decir a esas mujeres que hoy en día, quizás por su pasado, se sienten que son descualificadas a caminar en el propósito? Que eso es bien fuerte, porque yo lo pasé también. A mí yo sé que hay mucha gente y no tan solamente mujeres, sino caballeros también, que se minimizan, se sienten descualificados, que no pueden, porque pues su pasado fue demasiado de sucio. Pues mira, todo, además de que todo Él lo hace nuevo, y el que tiene un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Cuando Él te llama, Él te va a capacitar, te va a llenar de las herramientas. Cuando estás en esa obediencia, Él hace todo nuevo y a raíz de tus frutos, ese pasado se anula. Wow. Porque a través de los frutos y de lo que Dios va a hacer con lo que Él te entrega, con tu empresa, con tu emprendimiento, con cualquier cosa que Él te entregue, los frutos que tú dejas ahí van a dar testimonio solo. Y él mismo se va a encargar, el Padre se va a encargar de limpiar tu testimonio, que a pesar de que quizás familias te vieron haciendo las cosas incorrectamente, en desorden, pero esos frutos de ese orden, esa obediencia con la que tú estás caminando, van a dar testimonio por ti. Tú no tienes que hablar, tú no tienes que convencer. Ese fruto, ese resultado va a hablar por sí solo. Así que mi consejo es que no se concentren en eso, sino que aseguren de que hay un arrepentimiento genuino, de obedecer y caminar reconociendo que Él les va a dar las herramientas y de que ese resultado y ese fruto en su vida va a dar testimonio, que Él se encarga. Él se encarga de dar ese testimonio y no hay nada imposible para Él, absolutamente nada. Aunque nosotros quizás en algún momento no hayamos caminado de la manera correcta, cuando nos arrepentimos, cuando decidimos obedecer, tomamos consejo del sabio, de la persona que quizás ya pasó por ahí y a veces nosotros nos encontramos ahí y queremos, no, porque yo creo que lo puedo hacer de esta forma. Mira, esa persona Dios la puso ahí, ese mentor, ese pastor, esa persona que Dios ha puesto en tu vida. Mira, esa persona Dios lo puso ahí, ya Él te está abriendo el camino, te está dando ese camino con más luz para que puedas ver más claramente. Obedece, camina. La realidad es que al final tu fruto, tu resultado, y aún si el resultado tarda, en ese proceso tú vas a madurar y vas a crecer, siempre vas a ganar. Siempre vas a ganar. Todo obra para bien para los que amamos al Señor, así que siempre vas a ganar, no importa cuánto tarde. That's right. Así que ya saben, siempre vamos a ganar cuando tenemos a Cristo. Nosotros somos hijos. Me llevé muy profundo esta plática, porque creo que como que estuvimos conectadas ahí en ciertas... Estábamos back to back. Yeah. Yorgelis, muchísimas gracias, de verdad que es un honor, un privilegio sentarme aquí contigo, conversar y escuchar tu historia. I know it's not going to be the last time we see each other. Claro que sí. Pero te doy las gracias por decir que sí, a venir a Jesús en ella y darle una palabra de motivación a esas personas que no se atreven a ir a una iglesia, pero sí prenden un podcast y escuchan. Y ese es el motivo de mi, o sea, that's like my goal, right? Que la gente pueda entender que pues, it's okay that you're not ready to go into a church yet, but you are willing to hear lo que Dios todavía quiere decir. Así que muchísimas gracias. Gracias para mí, de verdad que un honor y un privilegio siempre hablar de Jesús en mí, lo que Él ha hecho en mí, y saber que en el mañana, en mi generación, en mi legado, hay una diferencia. Amén. Hay un propósito y que a raíz de lo que puedo estar viviendo en este momento, ellos van a recibir algo grande. Para mí es una bendición. Y es una bendición compartir con ustedes aquí, así que espero que sigas haciendo mucho más para el reino. Y seguimos expandiendo el reino y compartiendo sobre Jesús. Eso es así que muchísimas gracias a todos por conectarse en este episodio, así que el próximo tampoco no te lo pierdas, los esperamos aquí en Jesús en ella. Gracias.